Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al martes de diván. Aún están a tiempo de etiquetar o compartir este streaming con sus amigos y familiares para que se unan a esta sesión en vivo. Recuerden que en la parte final voy a leer sus comentarios, a responder sus preguntas. Hoy vamos a hablar sobre las rivalidades entre hermanos. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga, y cada martes tú y yo tenemos una cita a las 8 de la noche, hora del centro de México, por Facebook Live, para hablar de diferentes temas: pareja, sexualidad, duelo, pérdidas, vida cotidiana, bienestar. Y te recuerdo que ya puedes buscar también las repeticiones por mi canal de YouTube, Jessica Juárez Oficial. Muy bien, bienvenidos a todos. Hola, hola. Linda noche, bienvenidos, empiezo a saludarlos. Perfecto, pues hoy quiero platicar con ustedes de un tema que a veces pasamos por alto porque parece que es parte de nuestra vida cotidiana y no le damos tanta importancia, aunque después pues puede traer consecuencias importantes en la forma en que nos relacionamos con nuestros seres queridos e incluso en la forma en que educamos a nuestros hijos y fomentamos en ellos este tipo de rivalidades, a lo mejor sin que esa sea nuestra intención, pero es algo a lo que estamos acostumbrados porque pues así veníamos de cómo era la educación, cómo eran las normas, cómo era la interacción de nuestros papás con nosotros y que por lo tanto pues después las vamos replicando sin reflexionarlas del todo. Y pues justo la rivalidad entre hermanos suele tener su origen en la preferencia que puede darse de los padres hacia un hijo en comparación con el otro, un hijo, una hija. Y esta desigualdad que se puede dar tanto en el afecto como en la forma de tratarnos, los beneficios, los permisos, qué tan intensas a lo mejor son los castigos o las reprimendas después de haber cometido un acto que no estaba permitido. Pues todo ello puede traer pues muchas secuelas y muchos problemas en la relación que se va generando entre nosotros como hermanos. Es decir, de cómo nos tratan nuestros padres a nosotros y si hay distinciones, eso lo que va a generar a corto, mediano y largo plazo, incluso aunque ya seamos adultos y ya estemos casados y formando nuevas familias, es algo que tiene tanta fuerza que es capaz de que lo podamos ir arrastrando durante muchísimos años y que, insisto, a veces ni siquiera nos demos cuenta y después lo estemos replicando con nuestros propios hijos. Esta rivalidad entre hermanos que se puede dar hasta la vida adulta, les decía, pues es un fenómeno que es más común de lo que pensamos. Y si no, yo les invitaría a ustedes reflexionar un poco qué tanta rivalidad hay entre sus hermanas y sus hermanos, a lo mejor de ustedes directamente, o a lo mejor tú no, pero tu hermana y tu hermano notas que hay ciertas fricciones muchísimo más claras, o las hubo en algún momento. Porque les digo, esto es un fenómeno bastante común. Entonces, estas desavenencias, esta frialdad emocional, las discusiones, cada reunión familiar, no puede haber paz porque siempre termina en discusión, en arrebatos, en ofensas, o que lleve a distanciamientos que puedan llegar a durar meses, años, toda una vida. Hay hermanos que dejan de hablarse por muchos años y no se vuelven a ver, pintan distancia y ponen tierra de por medio y no se vuelve a ver comunicación entre ellos dos. Y este tipo de realidades pues van a crear también en nosotros muchísimo estrés, en nosotros y en toda nuestra familia, porque al final, ya lo hemos comentado antes, estamos acostumbrados o venimos de relaciones familiares muégano, al ser familias latinas y particularmente en México, tendemos a estas relaciones muy estrechas y cuando se dan este tipo de distanciamientos,
pues la afectación se da o el estrés que se vive es a toda la familia. Incluso, por ejemplo, si estos dos hermanos adultos no se llevan bien, pero sus hijos a lo mejor sí, desde ahí también puede haber muchísima eh, estrés y mucha angustia de cómo debería ser la relación porque los hijos no quieren ser desleales a sus padres, pero al mismo tiempo pues no quisieran separarse de sus primos, por ejemplo. Y al fin y al cabo pues son situaciones psicológicas de nuestra primera infancia que pues son difíciles de olvidar o incluso de manejar o peor aún hasta de hacer conscientes. A veces ya ni sabemos por qué. Realmente solo no toleramos a esa persona o estamos hipersensibles a cualquier comentario, a cualquier situación y luego explotamos. Y a lo mejor ni siquiera estamos tan conscientes de dónde viene eso, por qué surgió en primer lugar, por qué me pongo así con esa persona. Ya decíamos que por lo general esta sensación que se va a dar de rivalidad pues va a tener su primera aparición cuando somos muy pequeños, cuando somos niños. Puede que vaya agarrando fuerza en etapas como la adolescencia y que pues lo terminemos de definir en la vida adulta. Y eso además pues lo hace muchísimo más difícil de trabajar porque estamos hablando de relaciones que lejos de que se vayan componiendo o que esas asperezas se puedan ir limando, al contrario, puede que se vaya reforzando ese sentimiento negativo. Ahora, va a ser en la madurez cuando demos también paso a otra serie de emociones que puedan ser un poco más difíciles de manejar, que ya va a ser un resentimiento. A lo mejor el sentimiento que venía de la infancia se convierte entonces en un resentimiento que es muchísimo más difícil de limpiar, de manejar y el peso de todas las experiencias que hemos venido arrastrando del pasado que no han sido resueltas, poco a poco va sumándole un centímetro o hasta un metro más de distancia que difícilmente podemos resolver si primero no hacemos conciencia y segundo incluso no pedimos ayuda. Que a lo mejor para estas alturas, si tú detectas con esto que te estoy platicando que efectivamente tienes una relación de rivalidad o muy tensa o de distanciamiento muy claro con alguien de tu familia, particularmente un hermano, muy probablemente a estas alturas necesites ayuda profesional para cerrar ese expediente con ayuda de esta persona, de los que somos expertos en psicología, ayudarte a que puedas detectar el origen principalmente y sobre eso pues ir haciendo el desenredo de los hilos. Así que hay algo, nos gusta o no, hay algo evidente que debemos considerar y es que nuestra identidad se va a construir a partir de las relaciones que vamos a establecer con nuestros padres y con nuestros hermanos. Ya lo platicaba yo con toda la saga de los estilos de apego en los adultos, cómo nos hacíamos de estilo de apego ansioso, estilo de apego evitativo o estilo de apego seguro, dependiendo de cómo había sido nuestra relación con nuestros padres, principalmente con mamá. Y cómo esa primera infancia iba a marcar tanto el futuro de nuestras relaciones de pareja. Parece increíble, pero así es. Ese es el aprendizaje que nosotros generamos en casa desde muy pequeños en nuestra relación con nuestros padres. Impactará directamente también en nuestra forma de amar y en el caso de los hermanos, pues va a impactar directamente en nuestros hijos. Ambos, tanto la relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, va a impactar también con nuestros hijos, nuestra pareja, pero de alguna manera podemos ir viendo ya reflejados algunos patrones. Este fenómeno que se da de antagonismo, de enemistad, de competencia, que también a veces surge desde que somos niños con un hermano o con una hermana, pues va a ir modelando también parte de nuestro carácter, de nuestra personalidad y va a ser algo que nos va a marcar, aunque no en ese momento no seamos tan conscientes.
¿Y cuáles son las causas que van a originar esta rivalidad? Además de lo que ya decíamos, que se da en la etapa de la infancia y que tiene mucho que ver con cómo nos tratan nuestros papás. Pues algo muy importante, también ya lo he dicho antes cuando hemos platicado de la familia, y es que no podemos elegir la familia en la que nacemos. Esa se nos, se nos da y no tenemos mucha injerencia para decidir si ahí queríamos nacer o no. Eso ya es un hecho. Por lo tanto, así como no elegimos a nuestros padres, tampoco podemos elegir a nuestros hermanos. Eso es una realidad. Solamente llegamos y somos asignados a una familia de manera aleatoria, por así decirlo. Y ha habido estudios que se han realizado, por ejemplo, los que se llevaron a cabo en la Universidad de Pensilvania, que nos dicen que una buena relación con nuestros hermanos durante la adolescencia puede que propicie en nosotros más probabilidades de ser hábiles con esto de la empatía y socializar de una manera muchísimo más sencilla. El haber tenido otros hermanos, otros iguales y haber tenido además una buena relación con ellos nos va a dar muchísimas herramientas positivas para socializar con el mundo y además para ser más empáticos, reconocer el dolor del otro como si fuera el propio y actuar en consecuencia. Pero esa armonía pues no siempre se va a dar, esa armonía entre hermanos. Y les decía que en diferentes investigaciones se ha mostrado que más de un tercio de adultos entre los 18 y los 65 años tendrían relaciones apáticas u hostiles con sus hermanos. ¿Se imaginan? Eso es una gran proporción, un gran porcentaje. Más de un tercio de todos los adultos entre los 18 y los 65 años tienen relaciones hostiles con sus hermanos. Y es que hay vínculos realmente malos que se dan ya desde nuestra niñez y eso va a generar situaciones de muchísimo estrés, ya decíamos, que van a dejar una marca temprana en nuestro cerebro cuando somos niños y también en nuestro cerebro, pues, adolescente. Y estos disparadores que hace germinar la rivalidad de los hermanos son causas pues realmente bien conocidas. Ya decíamos, la crianza de los hijos y el favoritismo van a ser clave en la rivalidad entre hermanos adultos. El favoritismo de un hijo sobre otro existe y es muy frecuente. Y a lo mejor aquí a las mamás no les va a dar tanto gusto que lo diga, pero esta respuesta que se suele dar de cuando preguntamos a quién quieres más o quién de tus hijos prefieres, generalmente nos van a decir, no, yo amo a todos mis hijos por igual. Y no deberíamos presionar a otra respuesta porque esa es la respuesta universal con la que todos nos deberíamos de quedar. Sin embargo, la realidad es que no es así. Puede que haya muchísima más favoritismo hacia un hijo y muchas veces hasta es involuntario. Tiene que ver con ciertas afinidades en el temperamento, en el carácter, en la forma de ser y es algo que las mamás no quisieran sentir, es algo que pasa. Y creo que a lo mejor el planteamiento es que el amor no se reduce. Yo sí puedo creer que una mamá puede amar a todos sus hijos incondicionalmente y eso no sería negociable. Pero eso no quita que con algunos en particular se sienta muchísimo más cómoda o prefiera pasar más el tiempo o se sienta más identificada. Y eso es lo que puede causar ciertas conductas de favoritismo que no necesariamente estaban planeadas y que no tienen que ver con que no quiera a los otros hijos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? Váyanme contando en los comentarios si a ustedes les ha pasado esto, si han tenido alguna rivalidad ustedes con sus hermanos o les ha pasado con sus hijos, cómo lo han resuelto, qué han hecho al respecto. Mientras aprovecho para agradecer a Gloria que me envió 500 estrellas. Muchísimas gracias, Gloria. Le das luz a mi noche con tus estrellas. Muchísimas gracias. Muchos besos. Bueno, mientras me escriben, pues les sigo platicando que aunque este es un tema tabú y que no todos los padres ni las madres van a admitir, en ocasiones van a sentir mayor apego o mayor identificación por un hijo que por el otro.
Y es así que a pesar de que buena parte de quienes tienen un más de un niño procuran pues ser igualitarios o ser equitativos con todos sus hijos, hay papás que ni siquiera se esfuerzan en disimularlo. Hay de todo. Hay diferentes estilos de crianza. Entonces hay papás que sí son súper cuidadosos y casi que todo tratan de que si le compran una mochila a uno se la tienen que comprar al otro aunque no la necesite, y hasta exageran por querer tratar de ser equitativos. Y así del mismo hay padres que ni siquiera se fijan ni lo piensan, solo actúan y ya. Y entonces no se esfuerzan tanto por disimular esta afinidad y demuestran abiertamente ese apego hacia ese hijo frente al otro. Y este favoritismo pues siempre nos va a afectar, por lo menos nuestra salud mental. Se van a originar celos, en definitiva, yo creo que va a ser de esos primeros sentimientos y esas primeras veces que vamos a sentir los celos como tal. Nos podemos sentir molestos, hasta cierta sensación de rabia. Puede que tengamos conductas inadecuadas cuando somos niños tratando de reclamar atención justamente, que es cuando vienen estas berrinches o estas actitudes de mal comportamiento que más allá de ser una afrenta tienen que ver con captar la atención de los papás cuando no la están recibiendo. Y en el caso de la adolescencia, pues justo las salidas sin permiso, las llegadas tarde, beber en exceso, ponerse en riesgo de muchas formas, fumar, tomar, todo ello al final constituyen reclamos de atención. Y viene de todas maneras, aún con ello, pues una gran sensación de soledad. Y esta rivalidad entre hermanos, pues, se va a desencadenar rápidamente en medio de este contexto de afecto que no es parejo, ¿no? Que se malinterpreta como no me ama igual que a mi hermano. Y va a ser justamente a partir de los 4 años que un niño ya se da cuenta, ya percibe este trato desigual. A lo mejor cuando son más pequeñitos, no tanto por el proceso de desarrollo en el que se encuentran, no es parte de las cosas que detecten dentro de nuestro lenguaje verbal y no verbal, pero va a ser más o menos a partir de los 4 añitos que ya se van a dar cuenta de este trato cuando hay diferenciaciones, ¿no? Cómo se diferencia el trato con sus hermanos y consigo mismo, y pues va a ser lo más natural que se sienta el niño dolido, que se sienta molesto, que incluso ni siquiera entienda bien qué es lo que está pasando, que sienta que se sienta desconcertado principalmente. Y este malestar pues va a iniciar o va a detonar un círculo vicioso que va a ser complicado y además muy muy peligroso, porque entonces el niño va a empezar a pelear con el otro hermano por justamente lograr esa atención. Su comportamiento se va a volver agresivo y esto en consecuencia en estas actitudes para llamar la atención, este estado en su forma de comportarse va a enfadar más a los papás y en consecuencia se va a reafirmar más la preferencia de uno frente a otro. Es decir, amo a mis dos hijos por igual, pero hay uno que tiene ciertas formas de manejarse que a lo mejor me recuerdan a mi hermanita menor y eso me da mucha ternura y me encanta. Y empiezo a tener ciertas consideraciones especiales con ese hijo. Y luego el otro lo nota y entonces empieza a tener actitudes hostiles con su hermano. Y yo lo que hago es enojarme más y defender más al que ya había diferenciado y protegerlo todavía más contra ese hermano que inexplicablemente es grosero. Y entonces por eso decía que esto es un círculo vicioso que se vuelve muy peligroso, porque entonces vamos reforzando esta idea, le confirmamos que efectivamente había una preferencia de uno frente al otro y pues todavía se va a sentir muchísimo más desplazado de lo que ya se sentía. Entonces, favoritismos va a ser una de las principales causas. Y además de esto, va a tener mucho que ver los fallos en el andamiaje emocional y las malas relaciones en la niñez. Y vamos a llamar andamiaje emocional a la forma en que los niños
van a construir su identidad a partir de sus ideas, de sus emociones y la conciencia de sus diferentes estados mentales. Es como si fuera creando un propio cuento sobre, como si nosotros de niños fuéramos creando nuestra propia historia, nuestro propio relato de nosotros mismos basados en cómo nos vamos relacionando con los otros. Y entonces así interpretamos las cosas que vemos, las cosas que sentimos, lo que está sucediendo. Y en esa construcción, el papel de los papás va a ser muy, muy importante en la construcción de esa historia de sí mismo, del niño, que es lo que le va a permitir generar su identidad. ¿Quién es? Según cómo lo tratan, según lo que siente, según los sucesos alrededor. Por eso es que en ese autorrelato va a ser muy importante el papel de los papás. Si se cuenta con unos papás que son poco hábiles para conectar con ellos, que no haya buena comunicación, que no se dé el diálogo, que no haya juego, que no haya atención, empatía, pues seguramente este andamiaje va a ser deficiente. Y si además no saben cómo potenciar esa buena relación entre sus hijos y estos están todo el tiempo, los niños, peleando por la atención de los papás, niños o adolescentes, estos andamios pues van a ser deficitarios y van a generar muchísimos problemas porque solo van a desatar más y más conductas autodestructivas de los hijos, entre ellos y hacia afuera, por la búsqueda de la atención y la validación de los padres. Entonces, la rivalidad surge en la infancia para llamar la atención de nuestros papás, en resumen, podríamos decir. Para tener como esta victoria en el reclamo del amor, del reconocimiento y lograr esa caricia, esa mirada emocional por parte de nuestros padres. Que nos vean, que sepan que estamos, que existimos, que los necesitamos. Y a veces ya solo es por un cariño, por una palabra amable simplemente. Y poco a poco estas situaciones, lejos de resolverse, se pueden convertir en algo muchísimo más intenso en la adolescencia, que además ya sabemos que es de por sí una etapa por sí sola bien difícil. Y si además hay rivalidad entre hermanos, bueno, el caos total hasta llegar a la madurez. El rencor se va a acumular hasta originar este distanciamiento del que veníamos hablando al inicio, ya en nuestra edad adulta. ¿Cómo podemos entonces? Ya identificamos, ya sabemos qué es, ya sabemos qué lo causó y recuerden mucho de lo que yo les he platicado a lo largo de todas estas sesiones en vivo. Y es que no necesariamente nuestros papás lo hacen con esa intención, ¿no? No dicen vamos a echarlos a pelear a ver quién se gana nuestro amor y luego nos reímos a sus espaldas. Pues no, realmente no. La mayoría de los papás no harán esto de manera consciente ni con esa intención. Entonces, que tú lo sepas y lo descubras no es para decir, mi padre por su culpa, mi mamá, ya no toca, ya eres adulto, ya eres una mujer, un hombre adulto, te toca tomar la situación en tus manos y entiendes el origen, ya lo tengo aquí, ya entiendo el origen, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no lo tiene que resolver mi papá, ya no lo tiene que resolver mi mamá, incluso mi hermano con el que tengo rivalidad, no lo tiene que resolver. La única persona que lo puede resolver soy yo. A la única persona a la que le toca ponerse pilas por mí y para mí soy yo. Y si a lo mejor en ese entonces no me dieron la atención ni la prioridad, ahora toca que yo me la dé a mí mismo, yo me dé esa atención y yo me dé esa prioridad porque ahora sé que lo merezco y lo necesito. Entonces, entender que parte de este origen fue algo que se pudo haber salido de control y que no se tenía conciencia y que a lo mejor ya cuando lo notamos ya estaba muchísimo más difícil de detener. Pero ahora es diferente porque estamos hablando de personas adultas. Y tenemos que pensar si queremos seguir con esa dinámica, que cada que hay una reunión familiar hay discusiones, hay desencuentros, hay agresiones verbales o a lo mejor hasta físicas y que además ese estrés lo estamos propagando con el resto de los hermanos, con el resto de los sobrinos, hijos, papás, abuelos, quien sea, ¿no? Es algo que sigue generando muchísimo estrés para el resto del sistema familiar. Y entonces ya
ese estrés ya no solo es tuyo, sino de todos los que participan en ese proceso de tanta fricción, ¿no? Cada que tengamos una reunión familiar. Y eso es lo que a lo mejor yo te invito a pensar. Es algo que quieres seguir repitiendo y se valen tener estas dos cosas. A veces, yo también lo he dicho ya en otras ocasiones, a veces la distancia con tierra de por medio es sana en muchas ocasiones. No siempre aferrarse al sistema familiar es la mejor idea. A veces separarse y buscar nuestra propia historia con familia no sanguínea puede ser una muy buena opción si la familia sanguínea no nos da nada positivo. Pero quizás, si no es el caso, quizás hay algún modo de resolver esta situación y que podamos crear lazos más sólidos. Y para eso tendremos que reflexionar en algunos aspectos muy específicos. Primero, el tiempo por competir por el amor y la atención de los padres ya quedó atrás. Y eso es algo que de lo que nos debemos liberar hoy, aquí y ahora. Ese tiempo por competir por el amor y la atención de tus padres ya se quedó atrás. En esta edad adulta, eso ya carece de sentido. Si lo reflexionas, ya no es necesario, ya no es importante. Y tal vez sea el momento de que descubras que no hay nada ya que reclamar, que simplemente ya no es necesario competir como cuando eras un niño o una niña por la atención de mamá o de papá. Y ese sería el primer ejercicio. Puede que nuestros padres tuvieran un hijo favorito y que no eras tú. Y que eso nos genere dolor y nos genere sentimientos que vienen, ya decíamos, desde el pasado. Pero cuando llegamos ya a la madurez, debemos tomar conciencia de ese error que cometieron nuestros padres en la crianza y que eso no tiene por qué determinarnos. Entender que lo que sucedió en ese momento de alguna manera ya quedó atrás y que tú ya no eres ese niño o esa niña de ese pasado. Ahora no somos los niños del pasado, somos los adultos del presente, somos los adultos de hoy y esa rivalidad entre hermanos adultos ya no tiene sentido cuando cortamos con lo que lo provocó y con lo que lo originó. Tal vez sea momento de sanar esa herida y que empieces a reconstruir ese vínculo fraternal. Y esta rivalidad entre hermanos adultos, la realidad es que no es fácil de sanar, por lo que ya hemos dicho, se viene acumulando de muchos años y de mucho tiempo y probablemente ni siquiera recuerdes por qué empezó todo. Y si sí lo recuerdas, está todavía muchísimo más claro que necesitas trabajarlo con urgencia. Porque si tú tienes claro a esta etapa adulta de por qué sientes que la vida no fue justa, porque a tu hermano cuando tenía 5 años le dieron más cariño que a ti, entonces quiere decir que has venido cargando con eso muchísimo tiempo y que ya salió de lo racional, ya perdió vigencia. Es como encontrar un empaque de comida caducada. Ya no tiene sentido cargar con ello, ya venció. Y les decía, pero eso al final lo hace difícil, ¿no? No quiere decir que sea sencillo. Pero ya haciendo esta primera etapa de conciencia, pueda que te haga un poco más de sentido y sea ligeramente más sencillo empezar a trabajar con ello, ¿no? Entonces, qué es importante? Continuar, ya no continuar reforzando esta búsqueda de aprobación ni de ganar siempre o estar compitiendo siempre frente a mis hermanos para adquirir mayor reconocimiento por parte de mis padres. Porque muchas veces eso nos lleva a tomar acciones que ni siquiera queríamos. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de las metas de este año y cómo hacer que se cumplieran? Mucho platicaba yo de poder reconocer y distinguir cuando las metas o esos objetivos realmente son nuestros, vienen de nuestro corazón y no son solo herencias de nuestros padres o influencia de los demás o de lo que socialmente se nos dice que deberíamos tener para ser exitosos y felices. También nos pega un poco en ese punto este tema de la rivalidad entre hermanos, porque podrías estar terminando haciendo cosas que ni siquiera quieres o que ni siquiera necesitas con tal de complacerlos, como casarte, como tener hijos, como dar el primer nieto, como salir de blanco, como comprar un carro
ganar más, ¿no? Que los demás, de tus hermanos, tener un mejor sueldo, para, ¿no?, seguir mostrando por qué y reforzando por qué deberías ser el hijo favorito. Entonces, es el impacto hacia cómo nos puede pegar en la forma en que nos desenvolvemos y a las decisiones que tomamos, a las cosas que dejamos atrás por darle prioridad a lo que podría ser mejor visto o mejor reconocido por nuestros padres, ¿no? O que en comparación con mis hermanos se note la diferencia, una diferencia importante. Y aquí es donde empieza a peligrar la salud psicológica, tu salud psicológica. Siempre es mejor limitar ese tipo de necesidades, y cada que vayamos a hacer una de estas compras, uno de estos pasos, una de estas decisiones, preguntarnos de dónde viene ese impulso. Si es presión, si es por los demás, si es por comprobar algo, por mostrar algo, o si realmente es algo que yo quiero, con lo que soñé. Parte de este proceso de antagonismo entre hermanos, pues es algo que nos va a dejar marcas muy importantes si nosotros no ponemos un alto en esa dinámica. Insisto, para empezar reconociendo que ya no necesitas competir. Ya se acabó. Esa etapa ya se fue. Ya se terminó. Ya no es necesario competir. La otra, que las decisiones que tomas, las cosas que haces por y para tu vida, no sean una consecuencia de esa constante rivalidad, y que replantes y reflexiones si tus proyectos actualmente son por y para ti o siguen siendo para mostrar superioridad y reclamar un afecto que no has recibido, un reconocimiento que no has recibido. Y la siguiente, también reflexionar mucho respecto a cómo esta rivalidad nos pudiera estar pegando en la forma en que nosotros mismos estamos educando a nuestros hijos. Porque ahí podríamos también estar encontrando otra forma diferente de volver a repetir la misma historia. A lo mejor ahora siendo nosotros esos padres injustos que no se dan cuenta que están tomando o que están haciendo diferenciación o que están teniendo favoritismos entre sus hijos, y provocando esa competencia por amor y por respeto por parte nuestra ahora como padres. Y que esa rivalidad no sea parte de un ego de padre por querer sentirnos dignos de que nuestros hijos peleen por nosotros, por quién tiene mayor afecto y reconocimiento. Recuerda que además de que esto puede llevar una rivalidad emocional, también la puede llevar a un conflicto físico y a un distanciamiento que los marque de por vida hasta su vida adulta. Así que tú piensas si vale la pena promover este tipo de situaciones con los propios hijos. Hay ciertos niveles moderados de rivalidad entre hermanos que puedan ser un signo positivo, pero hay una línea divisoria muy delgada, y es muy importante que nosotros pues sepamos y no nos excedamos en eso. No es lo mismo poner un estándar respecto a lo que esperamos en su desempeño escolar a estar todo el tiempo diciendo, pero mira a tu hermana, ella sí es buena estudiante, no como tú. Ese tipo de comentarios, de reproches, de diferenciaciones pueden provocar el efecto contrario de lo que queremos. Lejos de hacer sentir empoderado al hijo que ha generado bajas notas, pues vamos a generarle más inseguridad, más miedos, más rencores, y pues eso no va a ayudar a que suba las notas. Y bueno, a pesar de que esta rivalidad, decíamos, también es algo natural en el proceso de crecimiento, va a haber factores que pueden afectar la relación que va a existir entre nuestros hermanos, como la edad, como si somos hombres o si somos mujeres, el género, la personalidad, el tamaño de la familia, si éramos 2 hijos a que si éramos 5 o 10, porque también de eso va a tener mucho que ver. Si se trata de una familia ensamblada, es decir, de estas familias que se juntan 2 personas que ya traían hijos de relaciones previas, y eso complica un poco la identificación del lugar que se da cada uno en la familia. Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado? Por ejemplo, los niños que tienen poca diferencia de edad entre ellos, pues van a pelear
más que los hermanos que se llevan más años. Los niños que son del mismo sexo pues suelen tener más intereses en común, pero también es probable que compitan más entre ellos. Los hijos que están en el medio, que no reciben los mismos privilegios o la misma atención que tiene el hijo mayor o la atención que tiene el hijo más chico en la familia, pues también puede provocar que los hijos de en medio se porten mal para sentirse más seguros, para llamar esa atención. Niños que son de padres divorciados, pues también suelen competir por la atención del padre con el que están viviendo, especialmente si tienen hermanastros, ya decíamos, de familias ensambladas, viviendo en la misma casa. Y va a ser a medida que nosotros vamos creciendo o que nuestros hijos van creciendo que cambie cambie un poco la forma en que nos relacionamos. Pero pues una cosa es la competitividad que se va a dar de manera natural, otra la que como papás vayamos a promover, porque entonces ahí sí puede extremarse y salirse de control. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora pensando? Ya hablamos un poco de qué podrías hacer como hijo adulto que todavía tiene rivalidades, ¿no? Volver a centrarte en que ya no necesitas competir por tus padres, en que no tomes decisiones en torno a esa competencia y que probablemente tengas que trabajar esto en terapia. En el caso de que sea con tus hijos, pues algo muy importante será que puedas respetar las necesidades específicas de cada hijo. Tratar a los hijos de la misma manera no siempre es la mejor estrategia porque regularmente no funciona como lo esperamos. En lugar de eso, a lo mejor puede ser concentrarnos en cubrir necesidades muy particulares que cada uno de ellos tenga. Por ejemplo, en lugar de regalarles mochilas a tus 3 hijos porque uno la necesitaba, pero como quiero ser una mamá equitativa, les doy mochilas a todos. Trata de comprar regalos diferentes que reflejen intereses individuales. Es decir, sí hay que comprarles cosas a los 3, pero no mochilas. Solo mochila a quien la pidió y la necesita, y a lo mejor poner atención qué otra cosa están necesitando los otros 2 hijos o parte de sus intereses, y entonces ahí dar un regalo a cada uno, pero conforme a sus necesidades. No exactamente lo mismo, porque al final también estamos generando una sensación de desigualdad al regalar lo mismo a todos basados en un solo hijo. En lugar de inscribir a todos tus hijos en clases de piano o de fútbol, pues a lo mejor preguntar qué prefiere cada uno de ellos hacer. Evitar las comparaciones, que eso va a ser muy importante. Comparar las habilidades de los niños puede, ya decía yo, hacerlos sentir todavía más inseguros y provocar el efecto contrario que tú querías. Establecer reglas básicas también va a ser muy importante por el tema de la rivalidad natural que se da entre los hijos. Asegurarte de que tus hijos comprenden qué es lo que tú vas a considerar un comportamiento aceptable y que no, a la hora de relacionarte con ellos, confundan las consecuencias de sus malas conductas con el amor que les puedes tener, ¿no? Y otro punto importante es no meternos automáticamente en las peleas de los hijos. Alentar a los hijos a que ellos puedan conversar sobre las diferencias que puedan sentir que hay entre ellos puede ayudar a que aprendan pronto a resolver sus problemas, porque estás provocando, estimulando la comunicación, que verbalicen sus necesidades, sus intereses, sus sentimientos y que lleguen a acuerdos. No espantarnos, eso no implica que los dejemos pelear, ¿no? Como tal, pero sí que puedan ellos conversarlo, incluso subir un poco el tono, pero siempre vigilando que logren llegar a un punto específico. Escucharlos principalmente y pues siempre mostrarles el amor que tanto les tenemos. De ahí pues ya tendrá muchísimas variantes dependiendo, les decía, si es una familia ensamblada, si es una familia pequeña, si es una familia grande, si hay diferencias de edades, si hay gemelos, puede haber ya una dinámica totalmente diferente. Pero lo más importante es que nosotros como padres no fomentemos la rivalidad ni la competencia por nuestro amor, y la otra, que como hombres y mujeres adultos podamos reflexionar si estamos manteniendo una rivalidad con nuestros hermanos a estas alturas que se pudo haber construido desde que éramos muy niños y que sigamos manteniendo ahora ya sin ningún sentido. Pues espero que esta conversación les haya gustado mucho.
Me gustaría ahora poderlos leer para saber ustedes qué opinan, si han pasado en algún momento por alguna situación así. Y vamos a ver qué dicen por acá. Gloria Juárez, Angélica Juárez, hola. Sabel, linda noche, Jess, un placer escucharte. Muchas gracias, Sabel. Gracias por conectarte. Milo, saludos, Jess, gracias. Gloria dice, ¿cómo está mi tanatóloga favorita? Ay, qué bonito. Muchas gracias. Gwendolyn dice muy buenas noches. Dani, hola, buenas noches. Beldom, etiquetó por ahí a alguien. Ángel. Ay, a ver, espérenme. Aquí está. Ángel dice, hola. Alma Hernández, hola, buenas noches. Ren, hola Ren. Jesús, buenas noches. Qué gusto que andes por acá. Dice Arturo, hola, tuve una relación algo indiferente con mi hermana durante mi adolescencia. Eso fue por los celos que le tenía por ser la favorita de papá. Cuando entendí que no era su culpa, la empecé a ver con otros ojos. Ahora nos apoyamos demasiado y tenemos una relación muy cercana. Qué bonita historia, Arturo. Muchas gracias por compartir. Y sí, fíjense que además me faltó comentar que suele darse ese apego cruzado. Es decir, que las niñas suelen convertirse en las favoritas de sus papás y los niños en los favoritos de sus mamás. Suele darse como ese apego cruzado. Pero qué bueno que pudieran dejar eso atrás y entonces conocerse ya ustedes desde la individualidad, ya no como la hija, ¿no? Consentida de papá, sino como mi hermana en su individualidad, conocerla, tratarla, quererla y ahora además porque nuestros hermanos pueden ser nuestros mejores apoyos, nuestros mejores respaldos, pueden ser esas personas que nos rescatan de lo que menos nos imaginamos, que nos ayudan, que nos resuelven y que podemos pelearnos, pero de todos modos estamos condenados por la sangre y sabemos que vamos a tener que solucionarlo de una u otra forma, reconciliarnos y volver a tratarnos con cariño y con amor. Cuando partimos de una relación sana con nuestros hermanos adultos, estamos contando con el mejor equipo posible. Dice Jesús, en familia era muy unida, aun cuando falleció, yo me imagino que decía, mi familia era muy unida, aun cuando falleció mi mamá, pero cuando un hermano se accidentó, se rompió esa relación. Comenzó malos entendidos y algunos disgustos, que ahora estamos completamente desunidos y no nos hablamos. Hay disgusto y es muy complejo, ya se salió de control. Lamento mucho eso, Jesús, y espero que pudieras en algún momento ayudar a que esa relación sanara. Y es que mientras más pasa el tiempo, más trabajo nos cuesta. Si nos dejamos de hablar con un hermano un año, ya nos cuesta dar el primer paso, hablar. Si pasan, ya como que sentimos que ya fue mucho, pero si dejamos pasar, entonces después van a ser 2 años, después van a ser 5, después van a ser 10. Y después puede que estemos en nuestro lecho de muerte pensando cómo hubiera sido si hubiera dado el primer paso. Entonces, yo sé que dependerá, que cada historia que cada uno de ustedes tiene es diferente y muy particular, pero me atrevo a invitarlos a reflexionar un poco hasta dónde está en sus manos poder mejorar esa relación. Piensen qué tanto está en sus manos y qué de lo que sí está en sus manos pueden hacer para quedarse tranquilos independientemente de lo que pase después de que al menos lo intentaron. Dice Arturo, justo como lo comentas, es ahora con mi hermana, ya no hay nada por competir, ahora nosotros nos disfrutamos, hacemos equipo para resolver algunas cosas, sabiendo que tenemos maneras de pensar muy diferentes y al final vamos creando nuevas anécdotas. Además, no es necesario estar como muéganos, solo sabemos que estamos. Sí, por supuesto, habrá hermanos que tienen relaciones muy unidas, que todos los días se hablan, se ven, se cuentan lo que está pasando. Habrá hermanos que se ven cada mes y eso es suficiente, o cada Navidad y eso es suficiente y se ven con el mismo amor y con la misma confianza y se pueden contar todo como si no hubiera pasado ningún día sin verse.
Dice Sabel, no es mi caso, llevo una bonita relación con mis hermanos, pero veo muy de cerca una relación de hermanos muy fea. Es muy desgastante. Yo creo que son sentimientos y actitudes que se arrastran de la niñez que no se han superado. Sí, totalmente de acuerdo. Pues es eso. Justo es un tema más de tiempo. No suele ser, un trato de ese tipo no suele ser de la noche a la mañana. Marisela, hola Jess, es un gusto saludarte. Muchas gracias Marisela, qué gusto verte por acá. Em, Levana dice, hola, buenas noches. Ah, Levas. Ah, sí, Isabel fue quien nos contó esto. Levana nos saluda también, hola. Rufino Juárez, hola hija, felicidades, bonito tema. Padre Santo, muchas gracias, qué bonito tenerte aquí conectado. Te mando besitos. Dice Gloria, es sano platicar con tus hermanos adultos sobre algunas experiencias de rivalidad que tuvimos de pequeños y tratar de dejarlo atrás. Sí, es un campo minado. Puede ser difícil, habría que encontrar un momento clave. A veces esos momentos, cuando tú los tienes presentes, es más fácil. Vamos por pasos otra vez para no confundirte. Por ejemplo, si hubo alguna experiencia de rivalidad que tú identificas de cuando eras más pequeña, es importante tenerlos en la mente claras, ¿no? Identificar sucesos, cuáles fueron, quiénes estaban y qué fue lo que pasó desde tu perspectiva. Cuando los tienes claros, te es más fácil poderlos sacar a colación en los momentos adecuados. ¿Cuáles son esos momentos adecuados? A veces en alguna conversación espontánea, en alguna reunión no planeada, en algún momento de donde uno nota y siente que se empieza a dar una comunicación muchísimo más transparente y que hay apertura, entonces ahí podemos aprovechar para sacar esa conversación. Esa puede ser una forma. Otra puede ser buscando directamente a la persona para decir, oye, te quiero platicar algo que descubrí, haciendo el recuento de los daños en nuestra infancia, descubrí algo y creo que a lo mejor tú y yo tenemos una perspectiva diferente, o me gustaría saber tú cómo lo recuerdas, yo recuerdo algo que pasó y ahora entiendo lo que no entendía cuando era niña, ¿no? Y ver qué tanto se puede platicar, ¿no? Entre los hermanos sobre eso. También dependerá mucho del carácter y el temperamento, porque a veces cuando la gente es muy explosiva puede no estar lista y salir a la defensiva, pero si tú sientes que el ambiente es cordial, es agradable, entonces aplica perfecto decir, oigan, ¿se acuerdan cuando teníamos tantos años o cuando yo tenía tantos y qué pasó y qué vino y qué hizo? O di, yo siempre sentí que, pero ahora entiendo que a lo mejor no era así o no era con esa intención. Y además, ¿saben cuándo se da justo también esas conversaciones de manera más natural? Cuando los papás ya no están. Cuando si uno de los padres ya falleció, puede uno hablar un poco más, con un poco más de tranquilidad sobre qué había pasado en esa relación. Dice Omar, muy buenas sesiones, grandes temas. Muchas gracias, Omar. Angie Benítez dice, hola, Jess, buenas noches. Gracias por compartir tan buenos temas. Saludos, Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Angie. Recibo esa bendición con mucho amor. Pues justamente, muchas gracias a ustedes por compartirme y confiarme sus historias y siempre lo más importante es estar justo en estos momentos de pandemia, de confinamiento, reflexionar mucho sobre nuestra relación familiar va a ser un ejercicio muy importante y muy sano. Reflexionar sobre cómo estamos con nuestra pareja, cómo estamos con nuestros hijos, cómo estamos con nuestros padres, cómo estamos con nuestros hermanos. Este es el momento. A veces nos podemos angustiar mucho por la incertidumbre de lo que es, de lo que no, de lo que va a pasar, de que si el semáforo está en rojo otra vez, pero hay mucha tarea personal, qué hacer y aprovechar el tiempo en ello podría ser una gran inversión para que cuando las cosas regresen a una famosa nueva normalidad, tú puedas partir desde otro lugar. No desde donde el mismo cuando entraste al confinamiento, sino desde otro lugar totalmente diferente, donde ya te sientas con muchísima más claridad respecto a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y que nuestras relaciones a partir de ello se construyan de más del amor y menos del rencor, de un mal sentimiento, del malentendido, del egoísmo,
de la victimización. Entonces, yo les dejo esa invitación abierta a que ustedes puedan reflexionar sobre esto sin, por supuesto, menospreciar la dificultad de la historia personal de cada uno de ustedes, que seguramente pues eso lo hará un reto totalmente diferente. Espero de verdad que pues esta conversación haya dejado temas a trabajar para ustedes. Y aprovecho para agradecer nuevamente a Gloria por las estrellas que hoy me hizo favor de mandarme, por las 500 estrellas. Muchísimas gracias. Invitar a los demás a que si tienen la oportunidad también me ayuden con sus estrellas. Y también dejándome su reacción, me pueden ayudar. Si les gustó este tema, si creen que les aportó algo de valor, por favor déjenme una reacción. Ayúdenme a compartir para llegar a más personas y suscríbanse si aún no lo han hecho para que les lleguen las notificaciones de nuestras sesiones en vivo. Muchísimas gracias a todos por ser y estar. Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. Les mando 2 besitos y los veo la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.